Mi nombre es Lorena Trujillo y a continuación voy a explicar el primer script. Ya lo desarrollé, entonces voy a abrirlo. Bueno, entonces tenemos en la primera parte se creó la base de datos prueba tal como nos lo solicitaban. Luego ingresé a esa base de datos y creé la tabla ejemplo como se solicitó, pero creando para probar pues básicamente tres columnas. Una que tiene un número que va a ser la llave primaria, los nombres tipo carácter de 30 máximos, apellidos también de tipo varchar de 30 y también inserté dentro de la tabla ejemplo los valores. Entonces el número 1, los nombres y apellidos, y en el siguiente número 2, nombres y apellidos. Esto como pues a manera de tener los datos de la tabla básicos. Bueno, dentro de la tercera solicitud se debía crear un usuario administrador. Entonces acá con la sentencia create user administrador que va a ingresar pues acceder a nuestro servidor localhost y va a estar identificado con esta clave. Luego con grant se le dé acceso a hacer las modificaciones, todo lo que tenga que ver, todos los permisos para la base de datos prueba. Luego se creó el usuario gerente, acá pues colocando este servidor que puede tomarse como de manera remota cualquiera, identificado por entonces la contraseña, y tiene acceso a todo, es decir que no solamente a la base de datos prueba sino a cualquiera de las bases de datos. Luego en el quinto punto nos piden crear un usuario consulta, también pues se le asignó una clave, pero en este caso los permisos únicamente es para consulta. ¿Y consulta de qué? De la base de datos prueba. Finalmente nos pidieron crear el usuario consulta ejemplo que va a acceder de manera local, y acá pues le asigné esta clave. Acá los permisos, además de consulta, también de insertar, borrar y modificar la tabla específicamente creada ejemplo de la base de datos prueba. Bueno, entonces ahora podemos ver acá dentro las bases de datos que se tienen, y pues en este caso es prueba. Dentro de prueba está la tabla ejemplo, y dentro de ejemplo tiene columnas nombres y apellidos. Esto no tiene esto. Bueno, entonces ahora vamos a ver acá, vamos a ver cómo se puede probar que efectivamente se tienen estos usuarios. Entonces acá en users, usuarios y privilegios, entonces podemos ver los que acabamos de crear, los que se crearon,
que son consulta ejemplo, administrador, consulta gerente, y los que están pues por defecto que administran todo, MySQL y root. Bueno, entonces con cada uno pues se puede ver así de manera general cuáles han sido, pero una manera más fácil pues de probarlo es ingresar a las conexiones. Acá yo ya hice la prueba, entonces creé esta conexión para como usuario consulta. Entonces pues debo colocar la clave para este usuario. Entonces para consulta es consulta. Listo. Bueno, entonces estos son los usuarios. Entonces recordemos que el usuario consulta únicamente tiene la opción, si volvemos acá, consulta, únicamente tiene la opción de ver la tabla. Entonces vamos a mirar, entonces de consultar la tabla. Entonces vamos a ir acá, ejemplo. Entonces digamos que a la tabla deseamos ingresar o acá la base de datos, deseamos crear una nueva tabla. Entonces por ejemplo que se llame datos personales. Bueno, y acá de una vez le creamos las columnas. Entonces digamos un número de cédula que va a ser tipo entero, que va a ser nuestra llave. Otro que va a ser tipo texto. Entonces digamos que sea profesión, es un ejemplo, y otra que sea institución educativa y carrera. Listo. Ahora entonces pues le vamos a dar acá aplicar y me muestra en código lo que acabo de hacer, es crear la tabla prueba con dependiendo pues el tipo de dato. Listo, y le doy aplicar. Inmediatamente me sale un mensaje de error. Entonces miremos qué nos dice. Nos dice que ocurrió un error porque el usuario consulta solamente no tiene estos permisos de crear tablas, ¿cierto? Solamente para mirar los datos. Entonces acá podemos ver que él solamente puede, este usuario solamente consultarlos, no puede crearlos. Entonces vamos a hacer acá, ¿no? Y no guardar. Bueno, entonces me voy nuevamente a las conexiones y voy a crear una para ingresar como administrador. Entonces acá está el servidor como localhost
el usuario se llama administrador. Listo. Entonces, ok, y ya tenemos esta conexión. Ahora vamos a ingresar. Entonces me pide la clave. Por lo tanto la coloco. Listo, entonces ya acá estoy entrando como usuario administrador. Aquí miren, yo puedo ver la base de datos, prueba. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una nueva tabla. ¿Sí? La vamos a llamar tabla admin tabla admin, y va a tener una llave, va a tener datos de nombres, apellidos y edad. Listo. Eso es tipo va a ser tipo entero. Listo. Sale aplicar. Acá pues nos muestra cómo es en código. Pues para el ejemplo lo estoy haciendo así. Y aplicar. Y vemos cómo ya nos dio la opción de crear esa tabla. Bueno, ahora si yo quisiera eliminarla, ¿cierto? Ya me tiene que aparecer acá tablas, ¿cierto? Tabla admin. Si yo quisiera eliminarla, yo me pide que confirme, entonces yo digo que borrar ahora. Mira, ya me borró la tabla, o sea que me permite borrar. Ahora miremos si me permite modificar, ¿cierto? Entonces vamos acá a la tabla, ejemplo, y acá me va a mostrar, acá puedo, bueno, consultar, que es otra de las cosas, que llaves tengo, qué columnas, bueno, toda la información general, o consultar esa, pero quiero modificar, acá la tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, quiero crear otro que sea edad, ¿cierto? Pero aquí me falta edad, voy a decirle que es tipo entero, listo, y le voy a dar aplicar. Entonces me adiciona, por ejemplo, edad tipo entero, aplicar, y me permitió. Muy bien. Si yo quisiera también cambiarle el nombre, nombres, que nombre, cierto, no nombres, también me lo permite modificar, cierto, mira acá,
me permite cambiar el nombre de la columna. Bueno, entonces el administrador en este caso pudo hacer todos estos roles. Bueno, entonces ahora voy a salir de esta conexión, voy nuevamente acá y voy a hacer el segundo script. Bueno, acá ya lo tengo. Básicamente en la primera parte se le revocan, se le quitan todos los privilegios al usuario administrador y solamente luego le asigno solamente la opción de consulta. Luego el otro ejercicio es revocar los permisos al usuario consulta ejemplo, entonces se los revoqué todos y también solamente le permite la consulta pero dentro de la tabla ejemplo, únicamente de la tabla ejemplo, y también de la tabla ejemplo acá está mal, acá me piden que el gerente revocar todos los permisos del gerente. Entonces el gerente tenía en el anterior script tenía acceso a la base de datos, entonces no es ejemplo sino prueba, se le quito toda la base de datos, todos los permisos y luego me piden renombrar el tipo de usuario gerente a asesor, entonces acá lo cambio de gerente a asesor, y también me pide cambiar la contraseña para ingresar como asesor. El último es eliminar el usuario, pero pues para asesor, pero para poderlo verificar si funcionó, no lo he colocado aún. Bueno, entonces para probar vamos a volver a entrar administrador, entonces busco la clave, listo, y acá puedo colocar en esta consulta show grants y de esta manera puedo verificar cuáles los roles, los privilegios que tiene cada usuario. Entonces vamos a ver. Entonces aquí me muestra que solamente quedó con la opción de seleccionar, o sea, es decir, de consultar la base de datos, ¿sí? Entonces podemos ver acá como administrador, puedo ver qué tablas y qué columnas. Listo. Bueno, si intentara borrar o crear una tabla, anteriormente como administrador lo podía hacer, voy a dejarla tal cual como la que hace por defecto, y de una vez me sale error porque es crear está denegado para el usuario administrador. Listo, entonces ya podemos ver acá que se dio. Bueno,
Entonces ahora vamos a intentar, vamos a crear la conexión para usuario. Entonces ya cambió, bajarla como el nombre del usuario que nos quedó es asesor, para probar asesor. Listo, vamos a conectarnos. Me pide la clave, ya debo colocar la nueva clave. Si intento colocar la anterior, bueno, pues acá no se va a oír, pero si yo coloco la anterior, que para gerente, que era gerente, era Q gerente 7E, me dice error, ¿cierto? Entonces voy a intentar nuevamente con la nueva clave, que es ASE S0 listo, y ahí ya me deja ingresar con la nueva clave. Bueno, me tocó porque no me eliminaba el usuario asesor, revocar todos los permisos, no sé por qué me seguían guardando privilegios, entonces los borré todos para poder hacer esta manera de eliminar. Entonces vamos a ir a ver acá lo voy a consultar y ya no vemos la opción de asesor. Bueno, entonces así, eso quiere decir que pues se eliminó como tal.